Vamos a compartir juntos una historia que Jesús contó y que es conocida casi, yo aseguraría que todos ustedes la han conocido. Es una de las parábolas más mencionadas, es una de las parábolas más recordadas y que no se nos escapa a nadie. Más aquellos que tienen algunos añitos en las cosas del Señor, esta parábola la conocen al pie de la letra. Es la parábola del hijo pródigo. Y entonces cuando ya digo el título, digamos, de la parábola, ustedes se ubican de inmediato y saben de a qué me refiero. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 24. Es el relato de este cuento que contó Jesús. La parábola era un cuento, era un relato de cosas cotidianas, de cosas conocidas. La gente que escuchaba, los oyentes enseguida lo captaban porque eran asuntos familiares, cotidianos para ellos. La siembra, en este caso de hoy de un hijo que se va, la parábola de la moneda perdida, de la perla, y así podríamos enumerar la parábola del sembrador, parábola de la semilla de mostaza. Bueno, muchas historias que Jesús contaba para revelar un aspecto del reino de los cielos. Decía, porque el reino de los cielos es como, y ahí contaba este cuento, esta parábola, y la gente simple, sencilla, entendía lo que Jesús contaba a través de ese cuento. Bueno, vamos a la palabra, si la proyectamos, porque no voy a abrir el celular. Dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo, trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. No termina aquí la parábola, sino que continúa y va a hablar después del otro hermano, del hermano mayor, y la molestia que este hermano tuvo porque el padre había perdonado y encima había hecho fiesta y demás. Pero no nos vamos a ocupar del hermano mayor, que sería otro tema, sería casi para otra predicación. Sí nos vamos a ocupar del relato del hijo menor que se va
que derrocha, que vive perdidamente, que se da cuenta de su error, que regresa y el Padre lo recibe. Esta parábola tiene como enseñanza principal enseñar cómo es el corazón de Dios, corazón de Padre. Así que nos vamos a estar centrando en esta idea, en todo este tiempo, de ver y de conocer mejor cómo funciona Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Y el cuento que Jesús utilizó era para hacer el comparativo, que así también es el corazón de Dios el Padre. El título, si le tendríamos que poner título, es Lejos de casa. Lejos de casa. Quisiera compartir con ustedes 4 ideas acerca de Dios, de lo que nos enseña esta parábola acerca del Padre. Versículo 12, vamos a mirarlo, dice, el menor de ellos dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia, así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Acá hay una normalidad, acá hay un hecho llamativo. Es que de pronto el hijo menor increpa de alguna manera al padre, lo presiona al padre para que le repartiera anticipadamente la herencia. Y digo anticipadamente porque, como también en la actualidad y aún aquí, la herencia normalmente debe repartirse cuando justamente el padre ya no está y deja un testamento, o sencillamente aplicar la ley tal cual es, que todos partes iguales. Pero no se reparte herencia hasta que no parte el titular, hasta que no parte el poseedor de los bienes, en este caso el padre. Así que la normalidad es que lo que hace este hijo es decirle, quiero anticipadamente mi parte. Y aquí estamos viendo casi como una insolencia del hijo, una exigencia del hijo. ¿Y cuál es la actitud del padre? El padre podría haberse negado. El padre podría haberle dicho, mira, vas a tener que esperar como todos. El día que yo no esté, pero hasta que yo esté, mientras que yo esté, las cosas son de esta manera. Tenés que esperar. No, no hizo eso. Dice el versículo 12 que el padre repartió, o sea, le dio la parte de la herencia que le correspondía. Y la primera idea que quiero compartir, ¿era correcto este pedido? No. ¿Era pertinente? No. ¿Era oportuno? No. Sin embargo, el padre se lo da. Sin embargo, el padre se lo otorga. Le adelanta la herencia. Y la primera idea que quiero compartir es una frase que dice, Dios respeta tu decisión aún sabiendo que te equivocas. El padre le otorga la herencia sabiendo que la motivación del hijo menor no era correcta. Y entonces, esto traspolado a cómo Dios opera con nosotros, Dios respeta aún nuestras malas decisiones. El conocido y llamado libre albedrío es la libre elección y Dios respeta a rajatablas nuestras elecciones, buenas o malas. Dios no se va a interponer cuando tomas una decisión y te encaprichas en que las cosas sean de determinada manera, como se te antoja, como lo sentís o como te parece. Dios no se interpone. Dios te deja. Dios respeta tu libertad. Esto a mí me emociona, pero realmente en manera profunda, un Dios respetuoso. Un Dios que no me aplaude cuando me equivoco,
pero respeta la decisión que tome, aunque ésta sea una pésima decisión. Por eso que Dios respeta tu decisión, aún sabiendo Dios que la decisión que estamos tomando no es la correcta. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad ahora que, como nos hacían en la escuela, saquen lápiz y papel, ¿se acuerdan? De pronto venía la prueba, el examen repentino. Si ahora tuviéramos la posibilidad de sacar lápiz y papel y decir, escribí una historia tuya en la cual te encaprichaste en hacer lo que Dios no aprobó que hicieras. Yo estoy seguro que todos escribiríamos y llenaríamos nuestro papel, porque nuestra historia está llena de malas decisiones. Porque nuestra historia es una combinación de errores y aciertos, pero aún en los errores, Dios respetó tu decisión, mi decisión, no se interpuso, no te aprobó, pero no te lo impidió, porque respetó tu decisión. Deuteronomio 30:19. Dios le habla a su pueblo y dice, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir, presta atención, te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. El deseo de Dios es que elijas bien. El deseo de Dios es que te vaya bien. Pero otra vez, Dios le dice a su pueblo, elegí. Elegí. Dios nos dice en esta mañana, elegí. Elegí qué camino vas a andar, elegí qué decisión vas a tomar, elegí a dónde vas a ir, elegí lo que vas a hacer. Elegí. En tu mano está la vida o la muerte, en tu mano está el éxito o el fracaso, en tu mano está el futuro distinto o estará el futuro que está impregnado de lo mismo del pasado. Mateo 23:37. Dice Jerusalén, Jesús, mirando a la ciudad de Jerusalén, dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Cuando veo la historia del hijo menor que caprichosamente decide tomar una decisión, veo cuántas historias se reflejan allí. Cuántas historias de la vida están reflejadas allí. Cuántas de nuestra historia, cuánto de nuestra historia está reflejado en la actitud, en la decisión del hijo menor. Y Dios le reclamaba a Jerusalén y le decía, te he tratado de cuidar como la gallina cuida a los pollitos, pero no quisiste, no quisiste. ¿Sabe? Nosotros sabemos cuando estamos mal. Nosotros sabemos cuando elegimos mal. Nosotros sabemos cuando nos encaprichamos mal. Nosotros lo sabemos. Pero a veces esa testarudez, esa dureza que tenemos todos, ese deseo de salirnos con la nuestra nos lleva a tomar las peores decisiones, y una decisión siempre va a traer consecuencias. Si es una buena decisión va a traer buenas consecuencias, pero si es una mala decisión, las consecuencias también serán relativas a esa decisión. La segunda verdad, versículo 13 de Lucas 15,
dice que el padre respetó la distancia que aquel hijo quiso poner. Se fue lejos, dice. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió como quiso, desenfrenadamente, y derrochó su herencia. Nosotros vamos a ver en el relato, que te animo a que lo leas tranquilo después en tu casa para sacarle más el jugo, lo exprimas más y puedas aprovecharlo, porque realmente es un pasaje muy rico, muy intenso. Y dice que se fue lejos y vivió, en otra versión dice, vivió perdidamente. Acá dice desenfrenadamente, en Reina Valera dice, y vivió perdidamente. Decide poner distancia con el Padre. Decide ir a vivir lejos del Padre. Decide sentirse libre, sentirse no mirado. Tal vez vaya a saber ese sentido que todos tenemos de que sentimos que nos controlan, sentimos que nos miran y eso nos revela más. Parece ser que eso es como un combustible que nos echa más leña al fuego y entonces vivimos más obstinadamente con nuestra cabeza dura. Persistimos en nuestra maldad, en nuestro horror y seguimos adelante y lo seguimos sosteniendo. Pero lejos del Padre siempre hay pérdidas. Y este pasaje nos va a mostrar tres aspectos. El hijo menor, lejos del Padre, viviendo como él se le antojaba, en desobediencia a Dios, en desobediencia en aquel caso en el cuento al Padre, lo primero que perdió fueron sus valores morales. La primera pérdida, sus valores morales. En versículo 13 dice que vivió desenfrenadamente, vivió perdidamente. La segunda cosa que perdió la bendición que tenía en la casa del Padre. Dice, en casa de mi Padre, un jornalero tiene comida de sobra y yo acá me estoy muriendo de hambre. Ni siquiera puedo comer la comida de los cerdos. Perdió la bendición, en el versículo 14 me dice esto, perdió la bendición que tenía en la casa del Padre. Y la última pérdida de las tres, perdió su propia dignidad. Lejos del Padre se pierde la dignidad. Y eso lo dice el versículo 15 y 16. Rogó que le dieran de comer las algarrobas, que era la comida de los cerdos. Mientras que estaba escribiendo estas tres pérdidas, recordamos, perdió sus valores morales, perdió la bendición de estar en la casa del Padre y perdió su dignidad, su propia dignidad. Y me estaba acordando en Jueces, capítulo 16, la historia de Sansón. La historia de Sansón es sumamente interesante, porque Sansón es justamente la representación del que decidió vivir a su manera, a su modo. Desobedeció a Dios, desobedeció a sus padres, hizo lo contrario a lo que le decían. Y entonces allí en Jueces, sí, proyectamos ahora, dice, los gobernantes, bueno, la historia termina aquí, en este pasaje, esto es un poco la síntesis de cómo termina la historia. Lo tomaron cautivo los filisteos, el pueblo archienemigo de Israel, y lo tomaron, le sacaron los ojos y lo tenían atado en el templo del dios Dagón. O sea, para un israelita estar en el templo de un dios pagano era la humillación más grande. Allí estaba Sansón atado y todos los filisteos victoriando y haciendo fiesta porque habían doblegado al forzudo, al hombre de Dios.
Y allí estaba Sansón atado en el templo, y dice que los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecer un gran sacrificio a Dagón, el dios pagano, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Siguiente. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Y el último, cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión cuando lo pusieron de pie entre las columnas. Entre todas las pérdidas se pierde la dignidad. Y es lo que perdió también Sansón. Perdió el orgullo de ser hijo de Dios, perdió el lugar del que Dios había planeado para Sansón. Sin embargo, sus malas decisiones lo llevaron a pérdidas enormes, irreparables.